Kylian Mbappé, uno de esos nombres que suenan con eco en los estadios del mundo, como si el viento mismo los gritara en cámara lenta mientras algún defensa rival se pregunta por qué eligió esta profesión. No es solo un delantero, es un fenómeno, un rayo con piernas y un ego perfectamente justificado. Pero hasta los relámpagos tienen tormentas internas. Y esta vez, la tormenta lleva nombre y apellido: Luis Enrique Martínez García. Todo empezó como empiezan las mejores historias del fútbol moderno, con promesas rotas, tácticas confusas y un toque de arrogancia disfrazada de visión de proyecto. Kylian, en el ocaso de una novela de casi 3 temporadas con tintes de culebrón venezolano, había decidido quedarse en París. Otra vez. Contra todo pronóstico. Contra el Real Madrid. Contra su agente. Contra el sentido común. Pero quedarse significaba algo más. Significaba confianza. Significaba que el club lo cuidaría, lo respetaría, lo convertiría no solo en el estandarte del equipo, sino en el emperador de París. Un Mbappé Napoleón. Porque si algo tiene el chico, además de velocidad y una definición quirúrgica, es orgullo. Y con Luis Enrique al mando, ese orgullo se encontró con un muro asturiano de roca dura y sonrisa sarcástica. Al principio, parecía un matrimonio prometedor. Luis Enrique, el entrenador que reinventó a la selección española, con su libreto cargado de rotaciones y dogmas sobre el control del balón, el ritmo y la verticalidad selectiva. Mbappé, el ídolo local, el intocable, el símbolo del club, listo para devorar defensas en la Ligue 1 y hacer turismo en la Champions League. Parecía una dupla de ensueño, hasta que los sueños empezaron a convertirse en pequeñas pesadillas tácticas. Mbappé no es intocable, dijo el técnico en una rueda de prensa, con la tranquilidad de quien suelta una granada y se va a tomar un café. En ese momento, el universo de Kylian se tambaleó. ¿Cómo que no es intocable? ¿Desde cuándo? ¿Es esto la Liga 123? Alguien le avisó al entrenador que sin él, el PSG sería un grupo de atletas corriendo sin sentido como si estuvieran perdidos en Google Maps. El asunto escaló lentamente. Primero fueron los cambios en el minuto 60. Luego, las suplencias. Luego, los partidos en los que el esquema parecía diseñado para que Kylian tocara el balón como quien pide permiso para ir al baño. Lo más doloroso no era no jugar, sino sentir que el PSG estaba dispuesto a vivir sin él. Como si después de años construyendo una mansión en su honor, de pronto decidieran alquilarla por Airbnb a un grupo de centrocampistas con ganas de protagonismo. Las conferencias de prensa comenzaron a arder. Luis Enrique, con su tono zen y su barba de sabio, decía cosas como Kylian es un jugador más y tomo decisiones por el bien del equipo. Mientras tanto, Mbappé, que se tragaba las respuestas como quien se traga un limón, empezaba a lanzar indirectas en redes sociales, en zona mixta y hasta en sus celebraciones, o su falta de ellas. El verdadero estallido llegó tras un partido de Champions. El PSG había sido eliminado de manera digna, lo cual es una forma elegante de decir jugamos bien pero perdimos igual. Mbappé, sustituido en el minuto 78 con cara de que alguien le había robado la PlayStation, pasó por la zona mixta y no se contuvo. No puedo hacerlo todo solo, soltó, con esa mezcla de desdén y resignación que solo un genio frustrado puede ejecutar. Los periodistas presentes se miraron como en una telenovela. ¿Eso fue una crítica a Luis Enrique?, preguntó uno. A sus compañeros, pensó otro. A la vida misma, se preguntó un tercero con mirada filosófica. Pero Kylian no dejó lugar a dudas cuando, al ser repreguntado, añadió, hay decisiones que no entiendo, y hay que aceptarlas, por ahora. Traducción simultánea del idioma mbappésico, estoy harto. No me gusta que me traten como uno más cuando soy claramente el más. No vine aquí a calentar banquillo, y si alguien quiere jugar al ajedrez táctico, que lo haga en el FIFA, no conmigo. El ambiente en el vestuario empezó a enrarecerse. Algunos compañeros, como Dembélé, intentaban mediar con una sonrisa, mientras otros, como Marquinhos, adoptaban el clásico rol de capitán. Estamos todos unidos, decía en tono de empleado bancario intentando calmar una crisis de hipotecas. Pero no. Nadie estaba unido. Y el PSG, que lleva años siendo más una telenovela de lujo que un club deportivo coherente, volvió a hacer lo que mejor sabe, explotar desde dentro. El vestuario se partió entre los que respaldaban a Kylian y los que veían en Luis Enrique una figura necesaria para imponer orden. Porque, seamos sinceros, alguien tenía que ponerle freno a la monarquía mbappiana. El problema es que lo hizo como quien intenta domar un león hambriento con una flauta dulce. Luis Enrique, fiel a su estilo, no cedió. El que no se adapta, se queda fuera, declaró en su versión más Guardiola Reloaded.
A lo que Mbappé respondió con un rendimiento frío, intermitente, como quien va a trabajar por compromiso mientras actualiza su CV. Su lenguaje corporal era un poema en arameo, hombros caídos, carrera sin alma, y esa mirada a la banca cada vez que no le pasaban el balón. El público empezó a dividirse. En el Parque de los Príncipes, los aplausos a Mbappé eran cada vez más tenues, como si los aficionados no supieran si corear su nombre o pedirle que madure. Las pancartas decían cosas como «No Simons Kylian, mais pas le drama», que traducido al español significa «te queremos, pero esto ya parece Gran Hermano». La directiva, mientras tanto, hacía lo de siempre, mirar hacia otro lado, contar dinero y esperar que alguien resolviera el asunto. Nasser Al-Khelaifi, en modo esfinge, solo sonreía en los palcos, como si no estuviera presidiendo uno de los mayores circos deportivos de Europa. Y claro, los rumores no tardaron en llegar. Que si Mbappé ya había firmado con el Madrid. Que si Luis Enrique no seguiría la próxima temporada. Que si ambos seguirían, pero sin dirigirse la palabra, como compañeros de oficina que se odian en silencio. Porque el fútbol moderno ya no necesita goles para generar titulares. Basta con una ceja levantada, un no comments y una buena dosis de ego. En el fondo, el conflicto entre Mbappé y Luis Enrique representa algo más grande. Es el choque entre el jugador estrella, forjado en el altar de los likes y los contratos multimillonarios, y el entrenador de la vieja escuela, obsesionado con el grupo, el orden y la meritocracia táctica. Es como ver a Batman pelear con Iron Man. Ambos creen tener razón, pero uno lo dice con frases filosóficas y el otro con explosiones. Kylian no estalló una vez. Estalló lentamente, como esas ollas a presión que silban antes de reventar. Y cuando lo hizo con elegancia parisina. Nada de gritos ni peleas públicas. Solo declaraciones pasivo-agresivas, silencios elocuentes y partidos en los que su talento parecía encerrado en una caja de cristal, esperando que alguien lo liberara. Y ahora, mientras el PSG se juega su enésimo intento por alcanzar la gloria europea, la tensión es tan densa que se podría cortar con una tarjeta amarilla. Todos lo saben, Mbappé no puede más. Y Luis Enrique, si puede, no lo demuestra. Ambos atrapados en una guerra fría con olor a banquillo caliente. Quizás todo esto acabe con una reconciliación improbable. Quizás, como en las comedias románticas, se den cuenta de que se necesitan. O quizás no. Quizás Mbappé se vista de blanco en agosto, y Luis Enrique, imperturbable, diga algo como el fútbol sigue mientras se pone a ensayar con Gonzalo Ramos de falso 9. Lo que está claro es que el fútbol, ese arte de pasiones desbordadas, no es inmune al ego. Y cuando un genio se siente relegado, cuando la estrella más brillante del firmamento parisino cree que no lo dejan brillar, lo que sigue no es fútbol. Es drama. Y en este drama, Mbappé no quiere más silencios, ni más suplencias, ni más tácticas que lo encasillen. Él no nació para ser uno más. Él nació para ser la portada, el himno, el grito en las gradas. Y mientras no lo dejen ser eso, seguirá estallando, como lo hacen los dioses del fútbol cuando alguien intenta tratarlos como simples mortales. Él no nació para ser uno más. Él nació para ser la portada, el himno, el grito en las gradas. Y mientras no lo dejen ser eso, seguirá estallando, como lo hacen los dioses del fútbol cuando alguien intenta tratarlos como simples mortales. Porque hay que entender algo esencial sobre Kylian. No es solo su fútbol lo que lo define. Es la manera en la que pisa el césped, como si le perteneciera. Su andar pausado antes del sprint, su forma de acomodarse los guantes antes del penalti, ese gesto característico al marcar un gol, brazos cruzados, media sonrisa, mirada al cielo, como si quisiera recordarles a todos que él está por encima del juego mismo. No es arrogancia vacía. Es seguridad de saber que, en cualquier momento, puede hacer que el estadio entero contenga el aliento. Y eso, precisamente eso, es lo que lo revienta por dentro. Porque ahora, con Luis Enrique, tiene que pedir permiso para brillar. Como si fuera un alumno de secundaria, esperando su turno en el laboratorio de química. Kylian, que desde los 17 años hizo temblar al Bayern, que rompió estadísticas como si fueran piñatas mal colgadas, ahora mira hacia el banquillo con una mezcla de incredulidad y amargura cada vez que el cuarto árbitro levanta la tablilla. ¿Cómo es posible que se le considere prescindible? ¿Que su talento pueda esperar? ¿Que una decisión táctica lo deje fuera de los 90 minutos? Y es que para él, no es solo jugar, es dominar, es llevar al equipo al borde del colapso rival con un solo desmarque. Él no entiende de posesión pausada, ni de elaborar con 46 toques antes de mirar al área. Él es la ráfaga, el golpe, el relámpago. Cuando le piden que juegue pegado a la banda sin libertad,
es como pedirle a un tigre que camine con correa. ¿Dónde quedó ese Mbappé de noches mágicas, de finales de mundial, de diagonales imposibles y defensas sentados por inercia? Cada vez que Luis Enrique le explica en rueda de prensa que las decisiones son por el bien colectivo, una parte de Kylian se atraganta con la lógica. ¿Qué colectivo puede prescindir del tipo que garantiza 40 goles por temporada con la misma facilidad con la que otros se lesionan en el calentamiento? ¿Qué bien común justifica que el símbolo del PSG moderno se convierta en actor de reparto? En los entrenamientos, la tensión es tan palpable que se ha vuelto parte del decorado. Las cámaras no siempre lo captan, pero hay miradas que duran un segundo más de lo necesario. Hay saludos que parecen contratos verbales rotos. Hay un silencio peculiar cuando el técnico da instrucciones grupales y Kylian no asiente ni niega, solo parpadea lentamente, como quien piensa esto no va a durar. ¿Y sus compañeros? Bueno, ellos caminan sobre hielo fino. Nadie quiere estar demasiado cerca de Kylian cuando lanza indirectas. Ni tampoco del técnico cuando se enoja por falta de compromiso. Hay una danza política en ese vestuario que haría sonrojar a cualquier canciller. Nadie dice nada, pero todos saben todo. Cada charla técnica, cada reunión en la que Luis Enrique habla de adaptabilidad o polivalencia es una daga retórica para el 7. Cada vez que el entrenador menciona la palabra rotación, Mbappé frunce el ceño como si acabaran de decirle que van a hacer una secuela de su película favorita con otro actor. Porque Kylian no es un fan de las rotaciones. No está diseñado para ser parte de una orquesta. Él es el solista. El que tiene el solo de guitarra en medio del concierto. El que no acepta ser reemplazado por un suplente que aún no ha logrado ni la mitad de lo que él ya ha hecho en una sola temporada. Y, sin embargo, aquí está, viendo cómo a veces su nombre se queda fuera del once inicial como si fuera un detalle anecdótico. Como si fuera Draxler, con respeto para Draxler. Y lo más frustrante para él, lo que lo hace apretar los dientes en el túnel antes de salir al campo, no es siquiera el gesto de ser sustituido. Es que a veces, lo cambian, cuando el equipo va perdiendo. Como si su mera presencia no fuera, ya de por sí, una amenaza capaz de cambiar el rumbo del partido. Esos minutos en los que está sentado en el banco, con el chándal puesto y la mirada clavada en el césped, son probablemente los más largos de su vida. No por orgullo, sino por impotencia. Porque él sabe, y todos lo saben, aunque no lo digan en voz alta, que puede resolver el partido con una jugada. Pero no lo dejan. El gesto que pone al salir del campo no es rabia, ni siquiera enfado. Es decepción. Esa decepción muda que tienen los genios cuando los hacen esperar turno. Y no hay nada más peligroso que un genio decepcionado. Porque empieza a pensar. Y cuando Kylian piensa, no piensa en cómo adaptarse. Piensa en cómo irse. Pero eso aún no ha pasado. No ha llegado la explosión final. Por ahora, solo estalla por dentro. En pequeñas grietas. En entrevistas tibias. En respuestas que parecen normales pero que cargan dinamita semántica. En gestos, en actitudes, en ausencias de alegría cuando anota un gol. Porque ese Mbappé que antes celebraba con el alma ahora solo levanta un dedo, como si dijera ahí está, pero no me pidan que me emocione si no me valoran. Y Luis Enrique, por su parte, no es un ingenuo. Él sabe lo que está haciendo. Conoce la psicología del grupo. Sabe que si le da todo a Mbappé, el resto lo mirará como el niño mimado del vestuario. Por eso insiste en el equilibrio. En el sistema. En el colectivo. Pero ese equilibrio, que funcionaría con otros jugadores, aquí amenaza con volverse una cuerda floja. Porque este colectivo gira, quiera o no, alrededor de Kylian. Y tratar de que no lo haga es como ignorar que el sol sale por el este. Puedes intentarlo, pero te vas a quedar a oscuras. Así se encuentra el PSG. En esta especie de coreografía tensa donde el jugador más importante se siente desplazado, y el entrenador se niega a ceder al poder del nombre. Es una batalla sin gritos, sin empujones, pero con más intensidad que un clásico. Una batalla de discursos, de minutos jugados, de posiciones en el campo. Y aunque ninguno lo diga directamente, cada partido es una declaración. Cada decisión, una provocación medida. Mbappé no puede más, pero todavía no explota hacia afuera. Está en ese punto en que el enojo ha dejado de ser fuego y se ha vuelto hielo. Y el hielo, aunque no quema de inmediato, termina quebrando todo lo que toca. Mbappé no puede más, pero todavía no explota hacia afuera. Está en ese punto en que el enojo ha dejado de ser fuego y se ha vuelto hielo. Y el hielo, aunque no quema de inmediato, termina quebrando todo lo que toca. Lo más inquietante de ese estado es su sutileza. No hay portazos.
No hay gritos en los entrenamientos. Ni siquiera gestos teatrales como quitarse la camiseta al ser sustituido o arrojar un botín al césped, cosa que en otros tiempos quizá habría considerado. No. Lo de Kylian es más sofisticado. Es más silencioso. Y por eso mismo, más inquietante. Porque cuando el genio ya no se indigna, sino que se repliega en sí mismo, es cuando el entorno empieza a entender que el problema no es una rabieta. Es un síntoma. Mbappé llega al entrenamiento a la hora, hace los ejercicios, escucha las charlas. Todo correcto. Pero todo sin alma. Cumple. Responde. Pero no conecta. No con el entrenador, al menos. Y eso, para alguien como él, que vive cada acción en la cancha como si fuera parte de una epopeya personal, es alarmante. Su mirada durante las sesiones tácticas se ha vuelto distante. A veces fija un punto en el suelo, otras, juega con las cintas de sus botas como si no escuchara. Cuando Luis Enrique habla del posicionamiento entre líneas, o del rol de los extremos en fase defensiva, Kylian asiente con una lentitud casi irónica, como si dijera, sí, entiendo. Ahora dime cuándo es mi parte. En el gimnasio, donde solía bromear con los fisioterapeutas o hacer apuestas de abdominales con sus compañeros, reina ahora una especie de cordialidad sin calor. El saludo está. El apretón de manos también. Pero falta el brillo. Falta esa risa que antes encendía el ambiente, esa seguridad suya de que todo giraba, en parte, a su alrededor. Y en el vestuario, bueno, el vestuario es un terreno minado. No porque haya hostilidad, sino porque hay tensión contenida. Mbappé no se ha vuelto un paria. Sigue siendo respetado, admirado incluso. Pero los jugadores ya no se acercan igual. Porque nadie quiere quedar atrapado en medio del fuego cruzado que todavía no ha explotado pero cuya mecha huele desde lejos. Hay bromas que ya no se hacen. Hay comentarios que se miden. Todo se volvió más diplomático. Hasta en las redes sociales se nota el giro. Antes, Kylian publicaba fotos sonriendo, con pies de foto crípticos pero confiados. Aún no hemos terminado, lo mejor está por venir, trabajo en silencio. Ahora, si sube algo, es escueto. Una foto de espaldas, un balón estático, o una mirada perdida al horizonte. Y eso, en el mundo de hoy, es el equivalente a escribir una novela de 300 páginas en lenguaje visual. Porque ese es otro de los grandes matices del asunto. Mbappé no necesita decir que está molesto. No necesita dar entrevistas bomba. Basta con cómo camina por el túnel. Con el tipo de abrazo que da al salir del campo. Con la forma en que no celebra un gol con el mismo entusiasmo con el que lo hacía hace apenas unos meses. Hay una diferencia entre marcar un gol y hacerlo con ganas. Él sigue marcando. Pero las ganas, esas, parece que se quedaron en un rincón del vestuario, entre los informes tácticos y las decisiones por el bien del equipo. Y es que lo que más le duele no es que lo sienten en el minuto 62. Lo que le duele es que nadie en el cuerpo técnico lo mire como antes. Como un recurso indispensable. Como el faro del proyecto. El símbolo. Eso ha cambiado. Ahora es uno más. Al menos, eso es lo que le quieren hacer creer. Pero él no se lo cree. No puede. No quiere. Mbappé ha empezado a caminar diferente por los pasillos del Camp des Lacs. Ya no va con ese paso ligero y confiado, ese andar de quien sabe que todos lo observan con admiración. Ahora camina con una mezcla de introspección y fastidio, como si llevara encima una mochila cargada de decepciones mal digeridas. En cada puerta que atraviesa parece preguntarse si vale la pena seguir siendo el primero en llegar, si vale la pena quedarse después de la práctica para pulir detalles que, al final, no se valoran como debería. Hasta los fotógrafos del club, que suelen estar presentes en cada entrenamiento para capturar ese lado glamuroso del equipo, lo notan. Ya no es fácil que sonría a la cámara. A veces gira el rostro justo antes del clic. A veces ni se inmuta. Ya no se trata de imagen, sino de estado de ánimo. Y en el estado de ánimo de Mbappé hay una nube constante. No una tormenta, aún, pero una neblina espesa que empaña todo lo que antes brillaba con naturalidad. Hay un detalle más, pequeño pero revelador, su lenguaje corporal con Luis Enrique. No hay choques, ni confrontaciones abiertas. Pero tampoco hay complicidad. Ni un guiño, ni una palmada en la espalda. Cuando el técnico le da indicaciones desde la banda, Kylian apenas gira la cabeza. A veces parece que no lo ha escuchado. O que ha decidido, voluntariamente, no escucharlo. En esos momentos, se le ve mascando chicle con una intensidad sospechosa, como si masticar fuera su manera de no contestar.
El banquillo también se ha vuelto un escenario de gestos. Cada vez que es sustituido, la manera en que se sienta, rápido, sin mirar a nadie, con los brazos cruzados o las piernas inquietas, es más elocuente que cualquier declaración. Los minutos que sigue al partido desde allí son una combinación de impaciencia y contención. Si el equipo gana sin él, el fastidio es sutil, pero evidente. Si el equipo pierde, su expresión lo dice todo, ¿lo ves? Esa sensación de "lo dije" lo rodea últimamente como un perfume invisible. Y nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Incluso en los entrenamientos, cuando él arma una jugada brillante, cuando en 5 toques deja al portero sin opción y ni el técnico ni el staff le dicen nada especial, su gesto es una mezcla de superioridad y sarcasmo. Ah, ¿esto tampoco basta? Perfecto. Lo cierto es que su nivel no ha bajado. Técnicamente sigue siendo él. Imparable, letal, veloz. Pero hay una desconexión. Juega como quien cumple un turno en la oficina. Hace bien su trabajo, pero no sonríe al jefe. No lleva galletas. No pide quedarse 5 minutos más. Cumple, pero no vibra. Y tratándose de Mbappé, eso es lo más alarmante de todo. Porque el problema no es que Kylian esté enfadado. El problema es que parece que ha dejado de luchar. Y cuando alguien como él deja de luchar, no es porque se haya rendido. Es porque está esperando el momento exacto para irse. O para hablar. Y cuando hable, no lo hará con indirectas. Será claro, preciso, demoledor. Como lo es en el área. Porque si algo ha demostrado Mbappé desde que tenía 17 años y arrasó en Mónaco, es que cuando decide moverse, nadie lo detiene. Pero ese momento aún no ha llegado. Por ahora, todo es hielo. Silencio. Y un equipo entero que camina sobre el delgado cristal que separa la profesionalidad de la implosión.